Saludos para todos. Dani Alcántara, un servidor. Hoy es lunes, día 22 del mes de noviembre del año 2021. Inicio de semana. Hace unos días estuvo aquí en la República Dominicana un personaje que había servido como embajador de Haití en este país, de nombre Daniel Suplis. Ha venido en representación de quien ocupa interinamente el gobierno haitiano, la jefatura del gobierno, que es el señor Ariel Henry. Y ha hecho contactos con diferentes figuras del gobierno, incluso con el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. El propio presidente ha revelado que en una ocasión reciente ha hecho contacto vía telefónica en una conversación breve con el encargado del gobierno en Haití. La prensa del día, la prensa de hoy, habla de el reinicio de las conversaciones de lo que se llama Comisión Mixta Bilateral. ¿Qué es la Comisión Mixta Bilateral? Esta comisión se creó en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, década del 80, y tenía el propósito de mejorar el nivel de relación con Haití, de establecer procedimientos para la colaboración entre ambos gobiernos. Había un propósito fundamental y era el de organizar las relaciones comerciales entre Haití y la República Dominicana. Y eso de alguna manera se ha ido produciendo. Haití estableció aduanas, puestos de control para cobrar impuesto a la mercancía que entraba desde la República Dominicana. Así fue como un buen día nos enteramos de esta parte de la isla de que se estaba levantando un muro por la parte de Elías Piña. Y la respuesta que dio Haití era que ellos estaban organizando la entrada para tener control de la mercancía que iban desde República Dominicana. Obviamente hoy día Haití avanzó un poco en eso y en los diferentes puntos de entrada de mercancía o de personas hay ciertos controles. Incluso a nosotros los dominicanos nos exigen con mucho mayor rigurosidad que la que aparentemente se ha estado exigiendo a República Dominicana la documentación adecuada para poder penetrar a Haití. Yo no puedo entrar a Haití si quisiera, a menos que no me provea de un visado para poder entrar a Haití. Eso ha ocurrido en cualquier tiempo en Haití. Ha habido ese tipo de control y ellos han sido mucho más celosos que lo que hemos sido nosotros para autorizar el ingreso de un ciudadano haitiano aquí al territorio. Esa comisión tenía el propósito, entre otros, de regularizar el comercio y, repito, de algún modo se logró. Tenía el interés de colaborar de manera organizada con el gobierno haitiano para un asunto que nos es inherente a todos los de la isla y a todos los del planeta, y era establecer una política coordinada para la protección del medio ambiente. Había y hay daños considerables tanto a la flora como a la fauna que se producen en Haití, y eso evidentemente que afecta a la isla y más que la isla afecta al planeta. Cada vez que se daña, cada vez que se provoca un daño a la capa de ozono por la utilización de aerosoles o cualquier otro tipo de mecanismo que puede dañar, cada vez que eso ocurre contra el planeta. Cuando se ha producido el nivel de depredación que se ha dado en las costas marinas, que han hecho incluso reportajes interesantísimos mostrándole al mundo el nivel de depredación en que ha incurrido Haití en contra de la humanidad, eso nos afecta a todos. Entonces aquí se hizo o se trató que parte de esa comisión mixta bilateral incluyera el tema del medio ambiente. Se trató de que se incluyera el tema sanitario para tratar conjuntamente los asuntos de sanidad, los asuntos de la salubridad. Se trató, y para mí siempre lo dije y lo mantengo al día de hoy, y eso fue un tigueraje de Haití, tratar de que incluyeran un protocolo para las deportaciones. Es así como a partir de cuando
comenzó a operar esa comisión mixta bilateral, se establecía un protocolo que obligaba a la República Dominicana a materializar las deportaciones de indocumentados solo y cuando de aquel lado de la isla había una comisión en capacidad para recibir a los deportados. Esa fue una manera que utilizó el gobierno haitiano para, en momentos distintos, dificultar los programas de repatriación que ejecuta el gobierno dominicano en atención a su soberanía. Aquí hay leyes y hay normas que tienen que ser respetadas y cada país es soberano. En atención a esa soberanía nuestra, el gobierno desarrolló o intentó desarrollar un programa de deportación parecido al que hoy se ejecuta de manera muy correctamente, muy atinada, pero Haití ganó tiempo y logró turbar durante distintas ocasiones esos programas de deportación, alegando que la comisión de aquel lado que debía recibir a los deportados no estaba lista o no se podía. Bueno, pero cito ese elemento para que ustedes vean cómo Haití ha sido, en mi opinión, mucho más inteligente que nosotros al manejar la relación dominico-haitiana. Ahora, y es la razón por la que traigo a colación el tema, el gobierno dominicano ha informado oficialmente que se está rehabilitando la comisión mixta bilateral. Y yo sé, nosotros sabemos que es importante que tengamos algún tipo de canal para tratar algunos asuntos que son también del interés de la República Dominicana. Uno de ellos, bueno, aquí hay el reclamo que hacen empresarios del área de la construcción, empresarios de la parte agrícola, empresarios del turismo, que le están solicitando al gobierno dominicano que formalice algún tipo de acuerdo con Haití para importar trabajadores técnicos haitianos que vengan a la República Dominicana. Entonces, esa es una excusa como para que el gobierno inicie un proceso franco con quien está hoy desempeñando la tarea del Ejecutivo en Haití. Pero al margen de eso, y es lo que quiero llamar la atención, no es sobre lo que quiero llamar la atención, al margen de eso no quisiera yo que el programa de deportación que ha iniciado el gobierno se detenga porque una treta o alguna argucia de Haití con respecto a la rehabilitación o a la reanudación de este proceso que establece la Comisión Mixta Bilateral le dé una excusa para impedir las deportaciones. Un renglón, por ejemplo, muy delicado, que el gobierno lo está manejando con mucho valor, es el que tiene que ver con las deportaciones de ciudadanas embarazadas de Haití, que es un tema delicado, ciertamente, porque es un asunto de humanidad. Nadie puede dejar de reconocer que es un asunto muy humano y que una mujer en estado avanzado de gestación tiene que tener algún cuidado particular, que el gobierno cuando hace ese programa de deportación no puede tratar lo mismo que a un obrero, a una ciudadana con 8 meses, con 7 meses, con 6 meses de embarazo. No puede ser igual, tiene que ser diferente, pero por el hecho de que tenga que ser diferente no quiere decir que la República Dominicana se deje chantajear de las presiones internacionales o de las presiones que están generando internamente grupos que tienen compromiso con ONG, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales que están articulando un discurso contrario al legítimo interés de la República Dominicana. Creo que en realidad en Haití no hay gobierno como para restablecer la Comisión Mixta Bilateral. Pudiera ser que el gobierno del señor Ariel Henry y Haití se beneficie con la reanudación del diálogo a través de la Comisión Mixta Bilateral para tratar asuntos puntuales. Pudiera ser que a nosotros como país nos beneficie sobre esa parte que he citado, que tiene que ver con la contratación de obreros o de técnicos haitianos para laborar en la República Dominicana. Pero, ojo con eso, si eso ocurre como está anunciando oficialmente el gobierno, no puede el país dejarse chantajear para paralizar programas como los que se están desarrollando de deportación. Ese tipo de cosas no puede ser posible y no sería entendible para el país hoy, sobre todo por la cantidad de ciudadanos haitianos que tiene hoy República Dominicana. Sobre 2 millones de ciudadanos se cuentan. De manera que, bien el anuncio, pero mucho ojo con lo que ocurra a partir
de la habilitación de la Comisión Mixta Bilateral, que eso no quiere decir que el gobierno va a recuperar el control, que eso no quiere decir que las bandas no van a operar de aquel lado, que eso no quiere decir, ni quiera decir que estamos exentos de que la banda pueda cruzar a la República Dominicana a secuestrar ciudadanos dominicanos. Eso está dentro de las posibilidades, porque mientras reanudamos las conversaciones a través de la Comisión Mixta Bilateral, Haití sigue siendo lo que es. El gobierno no tiene control de Haití, el propio presidente dominicano revela, y lo hace evidentemente en posesión de informaciones privilegiadas que mantienen o que obtienen los presidentes, que el 75% del territorio haitiano está en manos de las bandas. A partir de esto, digo, si asumimos esto como una realidad o como una posibilidad cierta para los próximos días, tenemos que tener muy en cuenta que el gobierno no tiene el control de las cosas que están ocurriendo en Haití y que no tenemos garantía de que nos sigan secuestrando a ciudadanos allá, que no tenemos garantía de que sigan secuestrando ciudadanos de otras nacionalidades, como es el caso, porque eso no depende del gobierno, eso depende de las bandas. Y voy a seguir sobre Haití en un momento. A través de la historia, el gobierno dominicano ha sido más que generoso frente a Haití. Los últimos acontecimientos, los terremotos, por ejemplo, para citar un fenómeno de la naturaleza, indican claramente el nivel de generosidad que ha tenido el pueblo de la República Dominicana para con Haití. Hemos sido los que hemos ido en su auxilio, y otros países poderosos y desarrollados se han quedado en anuncios, se han mandado comisiones, han hecho levantamientos, han prometido cosas para Haití que nunca le han dado. Sin embargo, República Dominicana ha sido más que generosa. Y ahora cuando el gobierno hace el anuncio de habilitar la Comisión Mixta Bilateral en un nuevo gesto de comprensión de parte de la República Dominicana del momento difícil que vive Haití, ocurren declaraciones desafortunadas del canciller de la República Haitiana, el señor José Claudet. El canciller de la República, el canciller de cualquier país, el jefe del Departamento de Estado en los Estados Unidos, que es lo que equivale al canciller o al encargado de Relaciones Exteriores o al ministro de Relaciones Exteriores o al secretario de Relaciones Exteriores, es quien ejecuta la política exterior de un gobierno. En el caso de la República Dominicana tenemos un ministro de Relaciones Exteriores. El señor Claudet, que en días pasados decía que el presidente dominicano estaba operando como si se creyera el presidente de la isla, porque el presidente dominicano había estado pidiendo ayuda, clamando ayuda internacional para ir en auxilio de Haití, en una actitud muy comprensible, yo creo que para el mundo, porque el mundo sabe lo difícil que es para República Dominicana cargar con el problema haitiano. El mundo sabe que Haití es el país más pobre del hemisferio y que necesita de ayuda, pero esa ayuda no se la puede dar la parte oriental de la isla, que es el espacio que ocupa Dominicana. No puede ser, no podemos con Haití, apenas podemos con los casi 11 millones de ciudadanos dominicanos que viven de esta parte. Mal pudiéramos cargar con la situación de Haití. Y en atención a eso, el presidente ha estado elaborando un discurso y clamando a la comunidad internacional por ayuda, y ha tenido como respuesta a estas declaraciones destempladas del canciller de Haití. Pero no conforme con eso, la prensa de esta semana, la prensa del día de hoy, trae unas declaraciones del señor Claudet, donde está pidiéndole al jefe de la administración en su país, al encargado del Poder Ejecutivo, al encargado del gobierno haitiano, que reinicien los trabajos de construcción de un canal que se había convertido en un elemento de conflicto entre Haití y la República Dominicana. Nos referimos al canal que están derivando de las aguas del Masacre. Evidentemente que con el propósito de represar las aguas y que después de la operación de este canal, aguas abajo, el canal no penetra el territorio de la República Dominicana, lo cual ha generado ya un problema de tensión entre Haití y República Dominicana. Se detuvo la construcción del canal a raíz de la muerte del presidente Juvenal Moïse, pero el canciller está insistiendo en buscar motivos
que generen conflictos, que acentúen diferencias entre República Dominicana y Haití. Y yo digo, también sobre eso hay que obrar con mucho tacto. Y pudiera ser tema de discusión a propósito de que se habla del restablecimiento de la Comisión Mixta Bilateral República Dominicana-Haití. Ojo con eso. Miren, el país está muy atento, obviamente República Dominicana es uno de los países más informados, es uno de los países donde la gente le da mayor seguimiento a los temas de la política y del deporte, fundamentalmente de la pelota, y ahora estamos en política y estamos en pelota, es tiempo del béisbol, pero esto de la operación Coral 5G es una operación que dirige el Ministerio Público en la que se han apresado hasta el momento 3 generales, alegando que operaban una mafia que era la continuación de la mafia de más de 5.000 millones de pesos que se dice habría manejado el cuerpo de ayudantes militares de la Presidencia de la República en la gestión del presidente Danilo Medina. Es la razón por la que está preso Adán Cáceres. Adán Cáceres Silvestre era el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Danilo Medina. Resulta que el Ministerio Público ha hecho una investigación y se determinó que operaba una mafia con los recursos que estaban disponibles para el cuerpo de ayudantes militares de la Presidencia de la República y que se utilizaban testaferros que se estaban utilizando a oficiales subalternos con salarios que lo cobraban, pero que no podían disponer de ese salario porque tenían que entregar una parte del salario a los superiores. En fin, se ha establecido o se ha tratado de establecer una operación mediante la cual gente se habría enriquecido a costa del dinero del Estado, del país, a costa del erario. Bueno, esta investigación ha derivado en lo que le han llamado Operación Coral 5G y se han detenido hasta el momento a 3 generales. Uno de ellos era el jefe de la policía turística, otro era el segundo al mando en la Guardia Presidencial del presidente Danilo Medina y era quien custodiaba o dirigía la custodia directa al momento del expresidente Danilo Medina, el caso del general de los Santos Viola y otro oficial, general también. Creo que es un asunto que no pasa desapercibido porque dentro de las cuestiones que se están abordando se habla de utilización de dinero que estaban destinados para la inteligencia del Estado y que ese dinero fue usado para el aprovechamiento de estos oficiales, que estos oficiales se constituyeron en una banda para hacer uso personal y comprar una cantidad de bienes que según el Ministerio Público está documentada la compra y se hablan de operaciones por sobre 700 millones de pesos que debieron ser utilizadas para inteligencia y se utilizaron para la adquisición de solares, de casas, entre otros. Digo yo, la manera en que el Ministerio Público ha manejado este asunto indica claramente que el próximo en ser llamado será el expresidente Danilo Medina. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, en la teoría que ha elaborado el Ministerio Público, ellos están señalando de manera concreta y directa que para acceder a esos fondos destinados a tareas de inteligencia, solamente podían autorizarlo, solamente lo manejaban el mayor general Adán Cáceres Silvestre, que era el jefe del cuerpo de ayudantes militares, el general de los Santos Viola y el presidente de la República en ocasiones de manera directa. Si Adán Cáceres Silvestre, jefe del cuerpo de ayudantes militares, está preso por hacer uso o mal uso de esos recursos del Estado, si Aviola de los Santos, que era el segundo que tenía discrecionalidad para hacer uso de esos recursos del Estado para labores de inteligencia, está preso ya, entonces el tercero que habría hecho uso de esos fondos o que tenía autoridad para disponer de esos fondos era el presidente Danilo Medina. Entonces, visto eso, yo creo que
entramos en un esquema muy complicado, muy peligroso, porque si partimos de ahí, hay que hacer investigación quizás mucho más para atrás, o hay que hacer investigaciones quizás mucho más para adelante, y entonces los fondos de inteligencia que se manejan con una discrecionalidad X, porque son asuntos de seguridad nacional, estaríamos ahora aireándolo, descubriendo, determinando cómo se usaban los fondos que el Estado consigna para tareas de seguridad nacional o para tareas de inteligencia. Lo que estoy diciendo con esto no es que eso no pueda tocarse. Lo que estoy diciendo con esto es que esta labor reviste una dimensión mayor a partir de que puede estar incluyendo en el ojo de la investigación a una figura de la dimensión de un expresidente. Los expresidentes no son intocables, evidentemente que no, pero cuando un expresidente de la República se le envuelve en esto, entonces esto adquiere una dimensión mayor, y a partir de ahí no parar a tiempo o no darle a la pelota con toda la velocidad, pudiera decir una cosa o pudiera decir la otra. Implicar al presidente Medina en esto y no investigarlo, yo creo que no tendría mucho sentido, porque entonces eso quiere decir que la justicia estaría actuando con cierto sesgo. Y lo otro, involucrarlo sin tener los elementos de prueba, también pudiera verse como una manipulación o como un procedimiento político para tratar de dañar a una figura que ha ejercido la presidencia de la República. Lo que estoy diciendo es que estamos frente a una situación muy especial, en la que todo parece apuntar hacia la figura del expresidente de la República, Danilo Medina, porque los elementos que se han presentado, lo que está estableciendo de manera clara, donde apunta la investigación a la teoría del Ministerio Público, es a arrastrar al expresidente de la República, en este caso, del que yo no tengo mayores detalles que el que la prensa tiene. O sea, no estoy en condiciones de decir hoy el nivel de culpabilidad o el nivel de inocencia que pueden tener los implicados en esto, porque apenas conozco las informaciones que está sirviendo una de las partes, que es el Ministerio Público.